Vamos a hablar un poco de la ley de voltajes de Kirchhoff y de sus diversas formas de utilizarla y de interpretarla. La ley de voltajes de Kirchhoff es bastante simple. Lo que dice es que en la suma de los voltajes en un lazo cerrado de cualquier circuito tiene que ser cero. En teoría de circuitos o electrotecnia utilizamos esta ley para resolver circuitos utilizando las ecuaciones de mallas. Sin embargo, en electrónica, cuando empecemos a ver circuitos de electrónica, vamos a ver que podemos utilizar la ley de voltajes de Kirchhoff de una manera un poco más simple, diría yo, e intuitiva. Para empezar, hagamos lo que hicieron siempre ustedes en las materias previas, que es plantear, por ejemplo, la ley de voltajes de Kirchhoff para un lazo cerrado. Por ejemplo, tomemos un lazo cerrado, que tome todo el circuito. ¿Bien? Entonces, aquí podemos escribir la ley de voltajes como sigue. Por ejemplo, si tomamos la convención de que cuando nos encontramos con un signo menos, el voltaje se resta, y cuando encontramos un signo más, el voltaje se suma, y empezamos, por ejemplo, por aquí y terminamos aquí, vamos a decir que menos 4 más BR1 más BR2 más BR3 menos, ahora nos encontramos con un signo menos 2 voltios, tiene que ser igual a 0. Bien, también podríamos multiplicar esta ecuación por menos 1 a ambos lados y tendríamos la ecuación 4 menos BR1 menos BR2 menos BR3 más 2 igual a 0. Cualquiera de estas dos ecuaciones es correcta, va a arrojar el mismo resultado. Ahora, la interpretación física puede ser distinta. Generalmente es conveniente, o por lo menos a mí me parece más intuitivo, utilizar esta última forma, que es contrario quizás a la intuición que pueden llegar a tener. Esta ecuación se forma al revés de lo que hicimos en la ecuación previa. Es decir, cuando nos encontramos con un signo menos, fíjense si empezamos por la cruz, nos encontramos con un signo menos, sumamos el voltaje, y cuando nos encontramos con un signo más, restamos el voltaje. Y ustedes pueden preguntarse por qué es más intuitivo esto. Y en realidad la respuesta la podemos encontrar en la definición de voltaje. Recuerden que el voltaje es igual numéricamente a la energía potencial que tendría una carga de 1 coulomb cuando se encuentra en ese voltaje o en ese punto del circuito que tiene el voltaje en cuestión. Entonces, si nosotros, por ejemplo, vamos a simplificar un poco el circuito, vamos a tomar una sola fuente, vamos a poner la fuente de 4 voltios y vamos a poner una resistencia solamente. Obviamente el circuito continúa, pero no lo vamos a dibujar. Y ponemos con otro color, por ejemplo, una carga. Esto es a modo de imaginación, ¿no? Esto sería una carga de 1 coulomb. Cuando la carga se mueve de este punto a este punto, su energía potencial ha subido en 4 joules. O sea, si consideramos que la carga tenía una energía inicial, puede ser distinta de 0 o no. O sea, si nosotros ponemos aquí el símbolo de tierra, la energía de esta carga en este punto sería 0 joules. Cuando sube, cuando pasa de este punto al nodo superior, aquí la energía de la carga va a ser 4
joules. Es decir, cuando, siguiendo la lógica de la que hablábamos recién y planteando las ecuaciones de Kirchhoff, es por eso que digo que es más intuitivo pensar que cuando nos encontramos con un signo menos, cuando vamos de un signo menos a un más, es más intuitivo sumar ese voltaje. Es decir, porque lo que vería una carga que recorre el circuito en el sentido en que hemos planteado la malla, vería un incremento en su energía potencial. Ahora, cuando esta carga, que ahora se encuentra aquí en este punto, viaja a través de la resistencia, su energía potencial se reduce en menos, o sea, se reduce en BR1 joules, o sea, le restamos BR1 joules a la energía de esa carga. O sea que cuando la carga pasa a través de una fuente, su energía potencial sube, y cuando pasa a través de un dispositivo como una resistencia que hace que el potencial decrezca, la energía potencial de la carga decrece. Entonces vamos a tomar en general esta forma de utilizar la ley de voltaje de Kirchhoff. Vamos a borrar un poquito acá. Bueno, en realidad no, podemos copiar esto y pegarlo más abajo. También es interesante ver que la ley de voltajes de Kirchhoff no necesariamente tiene que abarcar el lazo que está dibujado con cables. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, nosotros podríamos plantear, además de la ecuación de voltajes de Kirchhoff que planteamos recién, podríamos plantearnos otro lazo. Por ejemplo, el lazo este que está aquí. Si bien aquí hay un circuito abierto, nada nos impide plantear esa ley de voltaje de Kirchhoff. Entonces, hagámoslo. Vamos a decir, si empezamos por la cruz, vamos a encontrarnos con una fuente, entonces vamos a poner más, voy a poner explícitamente el signo más, 4 voltios. Ahora nos encontramos con una resistencia, con una caída en una resistencia, entonces vamos a restar BR1. Y acá fíjense que nos encontramos con un signo más, o sea que vamos a restar, y es una caída de potencial en un circuito abierto, pero eso no nos impide plantear la ecuación. O sea que lo que vamos a hacer, si encontramos un signo más, es decir, menos B4 igual a 0. Podríamos plantear otro lazo, por ejemplo, este lazo. Acá fíjense que no tenemos fuente, pero de todas formas vamos a seguir usando la misma convención. Si empezamos por la cruz, vamos a decir que encontramos un signo menos, o sea que vamos a sumar, vamos a decir que B4 menos B sub R2 menos B5 tiene que ser igual a 0. Podemos plantear este otro lazo que dice que, si empezamos, vamos a empezar por acá, por la cruz, que 2 voltios, acá fíjense que nos encontramos con un signo menos, por lo tanto también vamos a sumar, más B5, acá nos encontramos con un signo más, vamos a restar, menos B sub R3, tiene que ser igual a 0. Inclusive podríamos plantear, a ver si tengo algún otro color, vamos a plantear, ahora voy a cambiar acá el color de esta, vamos a poner un color medio violáceo. Podríamos plantear, bueno, me quedó medio grande, a ver, vamos a borrarla, vamos a poner un poquito más fino el trazo. Podemos plantear esta malla, o este circuito, y vamos a plantear que la ecuación es
2. Acá me encuentro con el signo menos, o sea que sumo más B4 menos B sub R2 menos B sub R3 igual a 0. Quedó un poquito grueso todavía. Vamos a afinarlo un poquito más. En definitiva, bueno, y podemos plantear uno más todavía. A ver qué color podemos usar aquí. Vamos a plantear verde ya tenemos, violeta ya tenemos, vamos a usar el amarillo este. Podríamos plantear esta otra malla. Vamos a empezar por acá y terminar por acá. Y esta malla diría que 4 menos BR1 menos BR2 menos B5 es igual a 0. Tenemos muchas formas de plantear la ley de Kirchhoff. Y ahora en un ratito vamos a ver por qué he planteado tantas ecuaciones. Si bien con una sola de ellas, con la primera, con la roja, quizás nos alcanzaba para resolver el circuito, estas otras interpretaciones nos van a ser muy útiles cuando empecemos a simplificar un poco el circuito. Una de las modificaciones que le vamos a hacer al circuito es agregarle una conexión de tierra. Entonces voy a poner aquí en negro, aquí en este punto, voy a poner la conexión a tierra. Entonces, al poner la conexión a tierra ahí, tal como vimos en el video anterior, podemos simplificar bastante el circuito. ¿Cómo lo vamos a simplificar? Bueno, usando las técnicas que vimos en el video anterior. Por ejemplo, vamos a tomar, a ver qué color puedo usar. Vamos a tomar esta parte del circuito, y recuerden lo que dijimos. Si tenemos una fuente de voltaje conectada con uno de sus terminales a tierra y el otro terminal conectado al circuito, podemos reemplazar esa fuente por una etiqueta. Entonces, si vuelvo a dibujar R1 acá, y acá tengo B sub R1, puedo simplemente reemplazar la fuente por una etiqueta que diga acá 4 voltios. ¿Bien? Fíjense que el voltaje B4, la diferencia de voltaje B4 ahora es la diferencia de voltaje entre este terminal, a ver si se ve, entre este terminal y un nodo que está conectado a tierra. O sea que B4 en definitiva es el voltaje absoluto en este punto. Entonces vamos a poner acá B4. Sigo con el circuito, me encuentro con R2. Me encuentro con la caída de voltaje en R2, que es B sub R2. Nuevamente B5 es el voltaje absoluto en este nodo. Finalmente me encuentro con R3 y la caída de voltaje en R3. Ahora fíjense un detalle. La otra fuente tiene el terminal positivo conectado a tierra y el negativo conectado al circuito. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo quiero reemplazar a la fuente por una etiqueta, si yo tengo aquí 0 voltios, lo que me está diciendo esta fuente es que aquí voy a tener menos 2 voltios. Es decir, la diferencia de potencial entre el nodo más y el nodo menos tiene que ser 2 voltios, por lo tanto aquí tengo potencial negativo.
y no hay ningún inconveniente en tenerlo. La pregunta que nos podemos hacer ahora es cómo plantear la ley de voltajes de Kirchhoff en un circuito dibujado de esta manera. Para simplificar un poco e ir paso a paso, primero voy a reemplazar estas etiquetas por las fuentes. Voy a volver a poner la fuente de 4 voltios y voy a poner la fuente de 2 voltios. Y veamos cómo plantear las ecuaciones de Kirchhoff, la ecuación de voltajes de Kirchhoff en este circuito. Para eso volvamos al primer lazo que planteamos. Fíjense que lo que hicimos fue partir de la cruz, pasar por la fuente, todas las resistencias, la otra fuente y volvimos al mismo punto. Para hacer eso en este circuito, fíjense que lo que vamos a hacer es partir desde el nodo de referencia, o sea, que es la pata menos de la fuente, partir del nodo de referencia, recorrer el circuito y vamos a terminar en el nodo de referencia. O sea, lo que no se ve acá, pero está implícito, es que el nodo de referencia está conectado, o sea, los dos nodos de referencia están conectados entre sí. O sea que esto que hemos marcado acá, que no parece un lazo, en realidad sí lo es. ¿Bien? ¿Y cómo procedemos a plantearlo? Bueno, igual que lo que hicimos antes. Empezamos a recorrer el camino, nos encontramos con el signo menos, o sea que a ese voltaje lo vamos a sumar, vamos a poner 4 voltios, vamos a sacar, ya sabemos que estos son voltios, entonces vamos a sacar la unidad. Ahora restamos, porque nos encontramos con un signo más, menos BR1, menos BR2, menos BR3. Y ahora fíjense que la fuente también la tenemos que sumar, porque entramos por la pata menos. O sea que esto sería más 2 voltios igual a 0. Bueno, ese lazo parece fácil, pero ¿qué hay de los otros lazos que hemos marcado? Por ejemplo, el lazo celeste empieza también en el nodo de referencia, pasa por R1 y termina en el nodo de referencia. Entonces, si nosotros queremos hacer eso en nuestro circuito, en nuestro nuevo circuito, que en realidad es el mismo, pero dibujado de otra forma, tenemos que partir del nodo de referencia, pasar por la fuente de 4 voltios, pasar por R1, vamos a B4 y acá, ¿a dónde está el nodo de referencia? El nodo de referencia está implícitamente acá. Recuerden que el voltaje absoluto no es otra cosa que la diferencia de voltaje entre el nodo y el nodo de referencia. O sea que aquí se cerraría nuestro lazo. Entonces, para plantear esta ecuación, de vuelta partimos del nodo de referencia, entramos a la fuente por la pata menos, o sea que la sumamos, restamos BR1, y fíjense que a este potencial entramos por la pata más, o sea que hay que restarlo. Menos B4 igual a 0. Veamos si obtuvimos la misma ecuación, y efectivamente fíjense que obtuvimos la misma ecuación. 4 menos BR1 menos B4. Entonces, podemos hacer lo mismo para las otras ecuaciones. Veamos si obtenemos lo mismo, deberíamos obtener lo mismo. Veamos con el camino verde, que partía del nodo de referencia y volvía al nodo de referencia, pasando por B4, BR2 y B5. De vuelta, partimos de B4, pasamos, no partimos de B4, partimos del nodo de referencia, pasamos por B4, por BR2 y por B5. Ahora, nosotros no lo podemos hacer partiendo desde el mismo punto que hicimos antes porque nos fuerza a pasar por BR1. Entonces fíjense que lo que vamos a tener que usar es este nodo de referencia, pasamos por B4, BR2 y vamos a BR5 y al nodo de referencia implícito en B5. Creo que dije BR5, pero es B5. ¿Bien?
Entonces, fíjense, partimos del nodo de referencia. Encontramos con un signo menos, o sea que ese voltaje va sumado. Voy a dibujarlo en verde. B4 menos BR2, porque entramos por la pata más. Y luego nos encontramos con la pata más de B5, o sea que la vamos a restar, B5. Y esto es igual a 0. Observen que la ecuación es la misma. Lo mismo para el lazo violeta. Fíjense que partimos, podemos partir acá podemos hacerlo un poco distinto, podemos partir desde el nodo de referencia, pasar por B5, BR3 y la fuente. O sea, partimos del nodo de referencia de B5, pasamos por B5, BR3, la fuente y a tierra. ¿Bien? Entonces nos queda B5 positivo menos BR3 y acá entramos por la pata menos de la fuente, o sea que tenemos que sumarle más 2 voltios igual a 0. La ecuación, nuevamente, es la misma. Veamos el lazo rosa, o violeta, no sé qué bien qué color es. Partimos del nodo de referencia, pasamos por B4, BR2, BR3 y la fuente de 2 voltios. O sea, partimos del nodo de referencia de B4, pasamos por B4, BR2, BR3 y la fuente. O sea, esto nos diría que esto es B4 menos BR2 menos BR3 más 2 voltios igual a 0. Y finalmente, el lazo naranja, partimos del nodo de referencia de la fuente de 4 voltios, pasamos por la fuente, BR1, BR2, B5 y a tierra. O sea, lo que estamos haciendo es pasar por acá, por acá, por acá, por acá y a tierra. O sea, esto sería 4 voltios menos BR1 menos BR2 menos B5 igual a 0. Bien, hasta ahí estamos, creo que de acuerdo. Ahora, vamos a dibujar el circuito. Como dijimos que vamos a encontrarlo normalmente en los libros de electrónica analógica. O sea, vamos a poner una etiqueta de 4 voltios, vamos a dibujar R1, acá tengo B4, R2, acá tengo B5, R3 y acá tengo menos 2 voltios. Acá tengo B4, B5, BR1, BR2 y BR3. Y vamos a hacer una modificación sobre la primera ecuación, sobre el lazo que partía desde la fuente, desde el nodo de referencia, pasaba por todo el circuito y terminaba en el nodo de referencia de la fuente de 2 voltios. Lo que vamos a hacer es restar a ambos lados 2 voltios. Perdón, ahí está. Entonces, si restamos a ambos lados 2 voltios, lo que nos vamos a encontrar es que la ecuación ahora se escribe como 4 menos BR1 menos BR2 menos BR3 igual a menos 2. Y ustedes dirán que esto no es nada sorprendente, es simplemente álgebra. Hemos restado ambos lados y obtenemos una ecuación equivalente a la original. Y eso es así. Pero la interpretación de esta ecuación es interesante. Fíjense que podemos interpretar esta ecuación de la siguiente manera. Si nosotros tenemos el voltaje absoluto en un nodo, que es 4 voltios,
por ejemplo en este caso, y le restamos las caídas de potencial de los componentes que me conectan ese nodo con el nodo final, se le resto estas caídas, obtengo el voltaje absoluto del nodo final. ¿Bien? Y esa es una forma muy práctica de aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff, que es totalmente equivalente a decir que la suma de los voltajes en un lazo cerrado es cero, pero es mucho más práctica para resolver circuitos electrónicos. Por ejemplo, veamos si podemos encontrar la ecuación celeste utilizando el mismo concepto. Tomamos como nodo de partida el nodo de 4 voltios, terminamos, o sea, tomamos como el nodo final el nodo B4, y lo que tenemos que escribir entonces es que el voltaje en el nodo de partida menos la caída de voltaje en el componente, en este caso que me conecta con el nodo final, es igual al voltaje, perdón, acá me apareció esta etiqueta, no era la intención, ahí estamos. Volvemos a repetir, el voltaje en el nodo inicial menos la caída de voltaje en el elemento que me conecta el nodo inicial con el final es igual al voltaje absoluto del nodo final. Y fíjense que es exactamente la misma ecuación, nada más que hemos sumado a ambos lados de 4 voltios. Hagamos uno más, el resto se los dejo para que ustedes lo encuentren. El nodo verde, la ecuación en verde, parte del nodo B4 y termina en el nodo B5. Es decir, lo que decimos es que el voltaje absoluto en el nodo B4 menos la caída BR2 tiene que ser igual al voltaje en el nodo B5. Y esta es la ecuación verde. Esta forma de aplicar la ley de voltajes de Kirchhoff la vamos a encontrar extremadamente útil cuando empecemos a analizar circuitos con transistores y con diodos en unidades más adelante. Por lo pronto, es una nueva forma de aplicar la ley de voltajes de Kirchhoff que a mi entender es bastante práctica.